Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en el ciclo, bueno, en el Seminario Permanente de Ciencias Forenses. Como saben, teníamos un ciclo de entomología forense, bueno, de entomología, pero bueno, nosotros pues lo quisimos enfocar pues en esta línea forense, pero sabemos que la entomología pues tiene otras aplicaciones y otras utilidades, pero afortunadamente Pedro pues tiene muchísima experiencia en el sentido forense nos ha ido construyendo pues desde un contexto teórico. Luego nos enseñó cómo armar una muestra de referencia en la sesión pasada, que yo creo que es importantísimo para poder tener todo un panorama de investigación. Y pues bueno, ahorita nos va a contar muchísimo sobre sus experimentaciones, sobre todo lo que digamos, desde el campo ya en ejercicio, se puede recolectar desde, pues bueno, desde los insectos, bueno. Y yo creo que es muy importante que todos los que estamos aquí aprovechemos al máximo otra vez a su experiencia, todo lo que nos presenta y pues nos abramos a preguntar, a plantear, a lo mejor algunos tienen alguna intención de hacer una investigación y de pronto leíamos muchísimos artículos, pero no, pues hay algunas cosas que de pronto no son a veces tan claras. Y aquí pues tenemos a la mano a Pedro, que es súper práctico, es súper sencillo en el sentido de contarnos cómo lo ha hecho. Realmente pues hasta nos ha contado pues los secretos del manejo, por ejemplo, de los insectos, de estas piezas que son tan minuciosas. Entonces, básicamente, pues yo otra vez los invito a que aprovechen y disfruten. Como saben, la dinámica, es hacer preguntas, bueno, de preferencia, lo dejamos al final para que fluya, la presentación y luego podamos hacerle preguntas o comentarios o dudas. Y pueden ser, pues bueno, por el chat o también pueden ser de forma abierta, que yo creo que sería lo ideal. Y pues bienvenidos a todos. Gracias, Pedro, otra vez, y ojalá que disfrutemos y aprendamos mucho. Bueno, yo disfruto, pero los demás ojalá que también lo aprovechen al máximo. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación. Voy a proceder bueno, pues a explicarles una serie de experimentos que hemos realizado, en este caso, tanto Aitor Brito, que en los primeros seminarios que dimos ya desde el año pasado, pues también me acompañó este año, pues me toca darlo más a mí solo, pero bueno, siempre es bueno recordar con quién trabajas, con quién has trabajado. Y en este caso, pues esta investigación forma parte del trabajo de nosotros dos, básicamente. Sale de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos excavando determinados yacimientos arqueológicos y luego, pues, intentando responder a estas preguntas, planteamos diseñar una serie de programas experimentales para, pues, poder efectivamente responder a las preguntas que se iban desarrollando en el laboratorio, en la excavación. Voy a minimizarlos aquí a ver si se puede ver mejor el resto de la pantalla. Y bueno, quería comenzar un poco planteando qué es esto de la arqueontología funeraria experimental. Son una serie de conceptos que, si bien nosotros hemos empezado a utilizarlas por primera vez, en realidad, si fragmentamos cada uno de los términos, pues no son ya disciplinas que venían desarrollándose con mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. En primer lugar, esto de la arqueoentomología, pues proviene de la entomología del cuaternario, que es esta diapositiva, es una copia y la recupero de las primeras presentaciones que hicimos, que no es otra cosa que el registro de los restos entomológicos fósiles en sedimentos inferiores a 2,5 millones de años y que permite realizar reconstrucciones paleoambientales. Entonces, en principio, la arqueoentomología cuando surge, pues estaba preparada o diseñada sobre todo para hacer estas reconstrucciones medioambientales, ¿no? Reconocer cómo era el medio ambiente en el pasado, a partir de los insectos que aparecían en los sedimentos de estas cronologías, ¿no?
Es, por tanto, una disciplina que no proviene de la arqueología, sino que proviene de la paleontología, ¿no? Lo que le interesaba era sobre todo esta extinción de especies con el paso del Pleistoceno al Holoceno y los cambios ecológicos que ello supone, ¿no? Un ejemplo de ello eran los trabajos de Scudder en Scarborough, en Canadá, o de Lithrow en Jarno, ¿no? Les ponía un poco aquí estas imágenes de algunos de los restos, de los primeros restos que se documentaron en estos contextos, en realidad arqueológicos, pero buena parte de ellos paleontológicos, ¿no? Es decir, no había una relación entre el ser humano y los contextos que se estaban estudiando. Posteriormente hablamos de la arqueoentomología funeraria, que es una disciplina que ya fue definida por Jean Bernard Houchet en el 96 y que él mismo definió en sus palabras como la aplicación de la entomología médico-legal forense al estudio e interpretación de restos de insectos asociados a tumbas en contextos arqueológicos. Es decir, lo que estudiaba era los insectos que estaban relacionados con la descomposición cadavérica, sobre todo, o con aquellos materiales que aparecían o que eran depositados junto a los cadáveres, o junto a los depósitos funerarios en estos lugares, y que nos podían dar información sobre las prácticas rituales, sobre los ajuares utilizados, en fin, sobre cómo se había producido la descomposición de estos cuerpos en estos lugares, ¿no? Y también estudiaba, es algo que siempre le ha interesado a Ian Bernard Houchet, es la relación cultural con la fauna cadavérica, ¿no? Y entonces, pues uno de los primeros, de sus primeros trabajos, de sus trabajos más interesantes, es con las momias o los restos momificados mochicas del Perú. Y pues también estudió y analizó pues, las representaciones que se hacían de los insectos pues en estos grabados, en estas ilustraciones que representaban, por ejemplo, cómo conducían a las víctimas de un sacrificio ritual y cómo las moscas ya aparecían en estos lugares que debían pues poseer un olor característico que hacía ya que estas moscas, esta fauna cadavérica, estuviera ya merodeando por estos lugares. Entonces, pues Jean-Bernard Houchet lo que primero intentó con esta definición de la arqueoentomología funeraria era no solamente estudiar los insectos que estaban relacionados con la descomposición cadavérica y qué otra información nos podía dar sobre los materiales que eran depositados, sino también esa relación cultural que existía con los insectos, ¿no? Cómo los seres humanos se relacionan con ellos. Y esto partía de las definiciones que ya hizo Jean Permignan del siglo XIX, casi con el siglo XX, en los que, pues bueno, él definió lo que era una serie de squads, de escuadras, de arribadas de insectos que llegaban a un cadáver y que Jean Bernard Houchet ya en este primer trabajo de 1996 recopilaba para tratar de reconocer en qué momento se produjo el depósito de un cadáver que tratamos, que encontramos en un lugar. Como les digo, Meñán fue el primero que organizó estas arribadas a partir de familias de insectos que llegaban a las distintas etapas de la descomposición cadavérica. Y bueno, con el paso del tiempo se han ido complejizando. Por ejemplo, vemos como, creo que ya hablamos algo de esto, pero se lo recuerdo, cuando un cadáver está en estado fresco, pues sobre todo aparecen los primeros insectos que aparecen son dípteros, son las moscas de la familia Califoridae y Muscidae sobre todo. Al aparecer los primeros olores de la descomposición, pues siguen siendo estos dípteros, estos califóridos, ya otras especies mucho más adaptadas a estos periodos y también aparecen por primera vez sarcofágidos. Cuando empiezan las fases de fermentaciones con la descomposición activa de los cadáveres, pues aparecerán músquidos, pero también aparecen los primeros coleópteros, en este caso serán derméstidos y algunos lepidópteros, algunas polillas como los pirálidos.
En la fermentación láctea pues aparecerán piofílidos, fánidos y músquidos, también familias de moscas, y en cuanto a los escarabajos pues aparecen los cléridos, sobre todo el género Necrobia rufipes, por ejemplo, es bastante común en este momento. Cuando aparece la fermentación amoniacal, pues volverán a estar los músquidos. También aparecen escarabajos, son más abundantes, sobre todo histéridos, estafilínidos, sílfidos y escarabeídos. Hay una etapa intermedia en la que parece que la descomposición para por un breve periodo de tiempo y que ya no aparece, parará esta aparición de insectos, y que sobre todo se relaciona con la aparición de algunos ácaros que también podemos verlos en el registro pues, arqueológico o incluso forense. En el momento en el que se produce la etapa de desecación, volverán a aparecer otra vez estos derméstidos que ya habían aparecido con la fermentación butírica, pero también aparecerán rizofágidos, estafilínidos, trógidos y otras familias pues de lepidópteros como los tinéidos, ¿no? Y por último, cuando ya aparece la fase de esqueletización, en torno a un año o un poco menos, pues ya dependiendo también del contexto en el que se produzca esta descomposición, pues aparecerán tenebriónidos que suelen estar rondeando por las zonas y algunos pitínidos, ¿no? Estas fases de descomposición se suponía que eran iguales para todo el mundo. Sin embargo, lo que se vio, lo que posteriormente se ha comprobado, es que no ocurre ni estas fases, ni en la misma proporción, ni son las mismas familias, ni son las mismas especies las que aparecen, dependiendo de la ubicación geográfica o incluso de la ubicación geográfica o del periodo en el que se desarrolle esta descomposición, ¿no? Y fruto de ello, pues se hizo necesario recrear. Aguantar cuando no estás bien y después aprovechar. Y aparte, me tienes que ganar. O sea, en serio, sí, claro. Bueno, gracias, perdonen por... bueno, pues como les decía, se hizo necesario recrear estas condiciones en los distintos lugares y en los distintos tanto hábitats como también climas y periodos, por ejemplo, periodo invernal, en periodos cálidos, en periodos más veraniegos, pues no aparecen los mismos insectos. Entonces, se hizo necesario hacer múltiples experimentos para recrear estos lugares. Y también nos dimos cuenta, o se dieron cuenta estos primeros entomólogos forenses, que no ocurría la descomposición ni aparecían los mismos insectos cuando los cadáveres estaban ocultos de alguna manera, ya sea por ropajes que dificultan el acceso de esta fauna cadavérica, o también cuando los cadáveres se encontraban en lugares indoor, ¿no? En interior, cuando hay un proceso de ocultación de estos cadáveres, pues se retrasa o desaparecen algunas especies que no llegan a arribar a los cadáveres. Entonces, pues se hizo necesario toda una serie de experimentos que, como vemos, son bastante abundantes y que llegan hasta el día de hoy. Si hoy vamos a cualquier congreso de entomología forense, todo lo que se presenta, la mayor parte de los casos que se presentan son casos experimentales para comprobar que los insectos, qué insectos llegan en los contextos en los que el forense esté relacionado, ¿no? Y esto, pues, también tiene que ver con la arqueología, porque no vamos a tener los mismos insectos dependiendo, pues, de los lugares y de las condiciones climáticas en las que fueron depositados los cadáveres, pero también dependen mucho de los rituales que llevaron al depósito cadavérico, ¿no? Que prepararon el cadáver y que pues todo depende de todo esto, la arribada de ciertas especies o no. Por ejemplo, si los cadáveres están enterrados o han sido expuestos, si han sido enterrados inmediatamente tras la muerte, o ha habido un periodo previo, se trata de una sepultura secundaria en la que ha habido un periodo previo de descomposición a la intemperie, o por ejemplo, cuando los restos han sido carbonizados, han sido quemados, han sido puestos al calor del fuego, pues eso también altera.
la derivada de cadáveres. Y todo esto, pues, había que experimentarlo también. No obstante, la entomología forense no estaba vinculada con estos aspectos, no estaba interesada en relacionar esto, sino en relacionar los insectos con casos actuales. Y pues nosotros lo que nos interesaba era llevar estos experimentos actualísticos a intentar reconstruir las prácticas funerarias en el pasado. Un ejemplo de estas diferencias que pueden aparecer son los estudios de, por ejemplo, del mismo autor, de Jean-Bernard Houchet, que estudió insectos asociados a una tumba de un soldado de la Primera Guerra Mundial y en la cual pues, los insectos que aparecieron en este contexto pues permitió identificar que el cadáver fue enterrado inmediatamente tras la muerte y que además murió o que el proceso de descomposición se produjo en un momento frío. Otros trabajos, por el contrario, por ejemplo, lo de Stefano Banì sobre un muerto de la Segunda Guerra Mundial, sobre un soldado caído en la Segunda Guerra Mundial, lo que vio fue el caso contrario. Fue un caso, un soldado que cayó también en el periodo de invierno, pero que quedó expuesto a la intemperie durante un periodo prolongado de tiempo hasta que se produjo la descomposición avanzada. Y en ese momento pues después, posteriormente, se sedimentó. Y esto lo pudimos ver a partir de los restos entomológicos y la diferencia que existen entre un registro y otro. Entonces, lo que nos interesaba para plantear un programa experimental es, en el contexto, sobre todo arqueológico, es reconocer qué problema histórico es el que queremos resolver. Por ejemplo, los cuerpos se depositaron directamente, se trata de una tumba secundaria, primaria, perdón, o se trata efectivamente de una tumba secundaria, de un depósito secundario. Es decir, los muertos se descompusieron en un lugar y fueron trasladados posteriormente cuando ya hay una etapa de descomposición más activa o incluso cuando ya el proceso de esqueletización se ha completado, han sido depositados posteriormente en otro lugar. ¿Proceden esta descomposición de un lugar cercano o fueron expuestos en otros lugares alejados? Esto también lo podremos observar a partir de los restos entomológicos. ¿Fueron enterrados o expuestos en superficie sedimentados durante el proceso tafonómico? Todo lo que ocurre en el yacimiento una vez han sido expuestos o depositados los cadáveres. Y también debíamos pensar qué variables pueden afectar a la llegada de insectos, por ejemplo, la temperatura y la humedad, pero también la ubicación, si están en interior, si están en exterior, como les digo, si está enterrado, expuesto, si está oculto o si está visible, si está en un lugar en el que la arribada de insectos puede ser favorecida, ¿no? Y un caso que les pongo es, pues efectivamente, esta sepultura doble en una urna, en un recipiente cerámico que se produjo en la Bastida, en Totana, en la edad del Bronce, ¿no? Y que bueno, hay un intento de que de ocultar estos cadáveres, donde hay un sellamiento que va a dificultar la llegada de estos insectos. Teamos fue excavando el yacimiento de Sardina del Norte en Gran Canaria, en las Islas Canarias, en el cual, pues al excavar, es un yacimiento que está muy cercano a la costa, ya pueden ver la playa está a nuestras espaldas cuando estábamos excavando, y entonces lo que vimos es que apenas aparecían insectos incluso en temporadas cálidas o en temporadas medias, los insectos no llegaban, no aparecían, no circundaban la zona, incluso cuando había comida, los insectos no llegaban. Sin embargo, al excavarlo, al ir recuperando el material arqueológico que iba saliendo, pues sobre todo Aitor, que es arqueólogo, se dio cuenta de que algunos restos tenían marcas de lo que parecía ser afección de estos insectos. Entonces, ¿qué pasaba? Estos restos habían sido expuestos en este lugar y los insectos habían llegado, como no parecía posible, o estos huesos son traídos ya en un periodo, en un proceso de desecado en el que le han afectado a los insectos en otros lugares y han sido trasladados posteriormente al yacimiento para su uso en este lugar. Pues esta fue la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Se llevaron los restos óseos frescos al yacimiento o fueron expuestos en otro lugar? ¿Afectó la cocción de los huesos a la afección de los insectos
a estos restos óseos. Entonces debimos pensar en variables que afectaran a la llegada de insectos, en este caso la altitud y la salinidad del entorno. Si esto afectaba a la arribada sobre todo de escarabajos o de dípteros, ¿no? Lo que propusimos fue un experimento en el cual ubicamos 5 cabezas de cerdo en 3 ubicaciones distintas. En este caso, unas cabezas las cocinamos y otras las tuvimos en estado fresco. Unas cabezas las ubicamos en el yacimiento de Galda, en este yacimiento de Sardina del Norte, y otras 2 cabezas las ubicamos a 100 metros sobre el nivel del mar, donde todavía afectaba la marisma, y a 600 metros sobre el nivel del mar, donde el factor marítimo tiene aún menos peso. Tuvimos en cuenta algunos factores como el que estuvieran cocinados o frescos, aunque en la ubicación más, ya nos dimos cuenta que en estado cocinado afectaban exactamente los mismos restos, y dejamos de tener en cuenta esta consideración en la ubicación 2 en esta a 600 metros sobre el nivel del mar. Y también lo que hicimos, me saltó, no sé, fue separar lo que era el cráneo de la mandíbula. Las mandíbulas las dejamos expuestas y lo que es el cráneo lo enterramos. Aquí les voy a poner parte del proceso que realizamos antes de la exposición. No teníamos mucho tiempo para realizar el experimento, entonces para acelerar este proceso lo que hicimos fue descarnar lo más posible los restos, las cabezas. Aquí tienen alguna foto, pido disculpas si les causa alguna impresión. Vemos cómo tenemos estas cabezas de cerdo que fueron adquiridas en una carnicería, en un lugar donde podemos comprar carne para su consumo humano. Y posteriormente, pues como ven, ahí estamos diseccionando ahí estamos Aitor y yo, diseccionando estas cabezas, intentando no realizar ningún corte sobre los restos óseos para tratar de sacar la mayor parte de la carne posible. Dejamos carne, dejamos esta materia grasa en aquellos lugares donde podía haber afección, tanto por la materia cortante como por el descarnado, podíamos afectar al hueso. En este caso lo dejamos, pero tratamos de extraer la mayor parte de materia cárnica posible. Y como les digo, dejamos los cráneos enterrados y mantuvimos las mandíbulas a la intemperie con estas jaulas que lo que hacían era que permitía la arribada de insectos en cualquiera de los momentos de la descomposición, pero por otro lado intentábamos que grandes carnívoros, gatos, etcétera, no accedieran a este material. Entonces, estas jaulas nos permitieron reconocer que solamente estos insectos arribaban a estos materiales, y también limitaba la afección por plantas en estos lugares. En el caso de la materia de los cráneos que fueron enterrados, pues intentamos que los restos vegetales no crecieran y que sus raíces afectaran a estos cráneos. Yes. 6 meses después recuperamos los restos. En el caso de los cráneos, pues excavamos y sacamos extrajimos también muestras sedimentarias alrededor de estas cabezas. Estos restos de sedimentos fueron flotados con ayuda de cubos de agua que hace que se decante la materia orgánica, y separadas con ayuda de unas cribas de tamiz muy fino, y pues así separamos la materia orgánica, la materia sobre todo entomológica, de la matriz sedimentaria. En el caso de los restos que fueron expuestos, también fueron recuperados todo el polvillo y el sedimento que había alrededor de estas mandíbulas, y también fue tratado en el laboratorio por el mismo procedimiento. Lo que vimos fue pues estos insectos. Vimos en primer lugar Dermestido, en este caso Dermestes maculatus, que era además la misma especie que habíamos visto en los contextos arqueológicos que hemos analizado. Hemos visto también las exuvias de las larvas de estos derméstidos. Vimos también cléridos, en este caso Necrobia rufipes, que también aparece en nuestros contextos arqueológicos. Vimos también hidrofilidos, que en principio no están relacionados con la descomposición cadavérica.
vimos algunas hormigas, en este caso Tetraporius depressum, que también la vemos en contextos arqueológicos y que a priori no tenía que ver con este proceso de descomposición. Observamos también la presencia de excrementos de termitas, en este caso solo hay una especie de termita presente en la isla de Gran Canaria, que es Cristotermes brevis, y asumimos que eran en restos de estas termitas, y vimos puparios en algunos casos vimos pupas también, vimos esta fase del periodo larval de los dípteros, de las moscas. En algunos casos estaban completas, en otros casos ya estaba operculada y había salido el individuo adulto, y pues pudimos identificar sarcofágidos, crisones al bíceps y algunos fánidos y músquidos también. Los restos óseos fueron también observados con distintos niveles de identificación visual, en este caso con ayuda de lupa. Fueron fotografiadas también con aparatos ópticos de gran resolución para alcanzar los restos milimétricos, y también fueron digitalizados en 3D con ayuda de estos escáneres que nos ayudan a procesar rápidamente los materiales, ¿no? Estos resultados los publicamos en un artículo que salió ya a finales del año pasado, que pueden ver ahí, y en los que vimos pues, la aparición de diferentes marcas, y que pudimos asociar a los restos de insectos que habían estado pues, en contacto tanto con el sedimento como en los alrededores de las muestras, ¿no? De las trampas. Vimos la presencia de hongos, vimos también algunas afecciones que están muy relacionadas, por ejemplo, la destrucción ósea, que estaban relacionadas con la presencia de estas termitas. Observamos también algo bastante interesante, estas exuvias de los derméstidos, que se relacionaban con agujeros, con forámenes que ya estaban presentes en el resto óseo, pero también empezaban a realizar estos agujeros de forma artificial, ¿no? Cuando estos forámenes estaban completos, y observamos también algunas de estas lentejuelas que en algunos casos, cuando ha sido excavaciones bastante finas, también observábamos en el registro arqueológico, y que no teníamos muy claro a qué se debía, y que no es otra cosa que una forma de tapar estos forámenes, estos agujeros, una vez expuesta la larva en estos escarabajos, ¿no? Crean esta capita para sellar la cámara pupal y pues desarrollarse dentro. Y algunas de estas marcas pues nos hacían recordar a estas marcas que efectivamente Aitor identificó en este yacimiento. Lo que hicimos posteriormente teníamos muchos datos de muchos lugares, de muchas variables que eran completamente distintas, los ubicamos todos en este diagrama, y lo que hicimos fue pues intentar vincular qué marcas se asociaban con qué lugares y con qué insectos o con qué especies que aparecían en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final observamos, por ejemplo, que las marcas lineales que nosotros entendíamos que podían ser de derméstidos, en realidad estaban asociadas a sarcofágidos, a dípteros, que en principio no tenían por qué realizar estas marcas. Además, se ubicaban en la ubicación 3, que en este caso es el yacimiento de Sardina, estaban más cercanas a en la cual solo aparecían estos sarcofágidos, que en principio no realizan estas marcas, y que aparecen también las hormigas. Estas hormigas en principio debían ser granívoras, pero sabemos de hormigas que pueden realizar estas mismas actividades, estas mismas alteraciones óseas en otros restos alrededor del mundo. Entonces asumimos que debían ser estas hormigas las que debieron realizar estas afecciones. En otro caso también vimos, por ejemplo, que los lentejones, estos de los que le hablaba, estaban más relacionados con las necrobias rufipes, y que afectaban también estaban más ubicadas en los yacimientos que en los materiales que estaban enterrados, las estrías. También vimos algunas perforaciones y la destrucción ósea, que estaba relacionada además con la termita, ¿no? Con Cryptotermes brevis,
y algunos restos como Crypsomia albices o Dermestes maculatus. Bueno, como les digo, esa es información que ya está publicada y que pueden acceder a ella en el artículo que les dejé. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este experimento? Pues a las preguntas que nos habíamos hecho de si se llevaron los restos óseos frescos al yacimiento o fueron expuestos anteriormente en otro lugar, lo que entendimos es que los restos se llevaron al yacimiento presumiblemente frescos, que los coleópteros no acudieron a la costa y que las alteraciones óseas fueron provocadas por otro tipo de insectos, en este caso por las hormigas. Y la otra pregunta que nos hacíamos era si afectaba la cocción de estos huesos a la afección por los insectos en los restos óseos, y lo que vimos es que efectivamente la cocción no afecta la presencia de insectos y las modificaciones óseas provocadas por esto. Es decir, no es una variable a tener en cuenta si el hueso está cocinado o no. Simplemente lo que le afecta era su ubicación con respecto a la distancia con el mar y si estaba enterrado o expuesto, pero no afectaba si estaba cocinado o no. Ya después de este experimento y los resultados que tuvimos, pues ya nos vinimos arriba y pues intentamos reconstruir las prácticas funerarias, en este caso de la población indígena de las Islas Canarias. No obstante, es un experimento que puede ser relacionado con cualquier enterramiento en cueva, por lo menos en la región paleártica y en unas condiciones climáticas que se parezcan a las de las Islas Canarias. Lo que nos preguntábamos, como siempre les digo, hay que intentar resolver preguntas, no es hacer un experimento por hacerlo, sino intentar resolver un problema histórico, y era si se depositaron los cuerpos directamente o si los restos que se encontraban en estas cuevas, ¿no? En estas cavidades, los antiguos canarios depositaban, bueno, y otras poblaciones indígenas de las Islas Canarias depositan a sus muertos en interiores de cuevas, y pues existía una crítica, existía un debate en torno a si se trataba de depósitos primarios, según fallecían el cadáver, eran expuestos en estos lugares, o si eran expuestos en lugares al exterior durante un periodo de tiempo en el que el cuerpo se deseca, y posteriormente eran expuestos en estas cuevas, ¿no? Si procedían de un lugar cercano, fueron expuestos en otros lugares muy alejados, o si fueron enterrados o expuestos en superficie y sedimentados durante el proceso tafonómico. Es decir, si habían sido expuestos y que el sedimento que hay alrededor forma parte de ese proceso tafonómico, o si había un intento de sepultación de estos cadáveres, ¿no? Como les digo, las fuentes narrativas de la primera etapa de la conquista hablan de que existe una referencia al tratamiento del cadáver, sobre todo esa exposición al sol durante un periodo indeterminado de tiempo. Y las fuentes arqueológicas, por otro lado, nos hablaban de que se trata de depósitos presumiblemente primarios por la articulación de los cadáveres. En algunos casos se conserva esta articulación, ¿no? Y algunos de estos fardos, las condiciones climáticas de las islas permiten la conservación de la materia orgánica de manera excepcional, pero en la mayor parte de los yacimientos de los depósitos funerarios en cuevas, pues lo que se veía era una desarticulación de los restos, que podría hacer pensar que efectivamente se trata de un depósito secundario y que las fuentes narrativas podían tener razón. Este yacimiento que estudiamos está precisamente el Cruz de la Esquina, una cueva funeraria que ya les había presentado anteriormente. En ella vimos presencia de dípteros que son bastante abundantes, sobre todo los puparios de Chrysomia bíceps eran bastante abundantes, aunque también aparecen Califora piscina, vomitoria y algunos músquidos. Y aparecen también Dermestes maculatus, otro Dermestes, probablemente Frichi, y Necroia rufipes, efectivamente, las mismas especies que nos aparecen cuando ponemos a descomponer cualquier resto óseo en estos lugares, ¿no? Y por otro lado, algunos autores estudiando los restos que aparecían, los restos entomológicos que se preservaban en instituciones museísticas, en este caso en el Museo Canario, hablaban de la necesidad de luz para desarrollar determinados especímenes, ¿no? Y que por tanto era factible, era probable que efectivamente los restos fueran expuestos a la intemperie y que posteriormente eran depositados poco después del proceso de que se iniciara el proceso de descomposición en estos yacimientos, y que por eso se preservan estos materiales
en las cuevas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una de estas envolturas funerarias, que en este caso formaba parte de una envoltura de un resto infantil que se preserva en el Museo Canario. Y bueno, lo que hicimos fue intentar reconstruir estas esteras que envolvían a estos muertos y nos vinimos muy arriba, la verdad, muchas gracias. Estaré eternamente agradecido a los alumnos del grado de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se prestaron a la ayuda de elaborar este fardo con las técnicas y herramientas tradicionales, para intentar que fueran lo más parecidas posible a los restos que encontrábamos en los yacimientos arqueológicos y también para intentar que antifúngico ni antiinsecticida y demás. Entonces, pues, recreamos estas condiciones. Encontramos una cueva en la que poder realizar este experimento de manera controlada, que podíamos cerrar. Esta cueva fue limpiada y depositamos unas planchas de madera que también no habían sido tratadas con ningún tipo de tratamiento que afectara a la presencia de estos insectos. Y pues intentamos recrear estas prácticas a partir de las prácticas funerarias de estas poblaciones de la forma más fehaciente posible, ¿no? También controlamos la temperatura y la humedad dentro de estas cuevas y lo que hicimos fue ubicar una serie de trampas alrededor, ya antes de haber sido depositado el cadáver, pero que fueron recogidas periódicamente, incluso hasta un año después de expuesto la trampa o carcasa, y pusimos esta serie de trampas para recopilar los insectos que iban apareciendo. Aquí ven algunas de las imágenes, cómo recogimos esas trampas inmediatamente antes de ubicar el cadáver del cerdo en este fardo, cómo envolvimos el fardo, volvimos a rellenar estas trampas. Y algo bastante interesante era que a medida que iba sucediendo ese proceso de descomposición, iban apareciendo insectos, los mismos insectos que encontrábamos en contextos arqueológicos y que también se documentaron durante el proceso de análisis en las instituciones museísticas. En este caso fue bastante interesante comprobar también cómo se distribuían estos insectos. Fue muy interesante ver cómo se iba produciendo la descomposición y qué insectos iban apareciendo y dónde se iban ubicando en el espacio, ¿no? En este caso observamos que los puparios de Chrysomia albicep que aparecían en el cadáver en los primeros momentos de la descomposición, son de la primera llegada de insectos al cadáver, pues crearon una gran mancha alrededor de este depósito y aunque se ubicaba también dentro del fardo, la mayor parte de esta mancha se ubicaba sobre los tablones y alrededor, extendido hasta 1,5 metros que llegó a alcanzar la mancha. Por otro lado, los escarabajos, cuando llegaron, lo que hicieron fue permanecer dentro del fardo, del que también tomábamos muestras puntuales, abriendo un poquito, pero sin intentar mover absolutamente nada del resto, y por eso dejamos tanto la cabeza como la parte trasera del fardo, lo dejamos abierto para poder abrir y coger algunas muestras puntuales. Pues estos escarabajos, que también están relacionados con la descomposición, con las etapas de descomposición activa, solo permanecían en el interior de este fardo. Y lo que vimos es que este proceso también se repetía en otros yacimientos, como por ejemplo en la Lajura, donde los restos de puparios de además las mismas especies se ubicaban a los alrededores de los fallecidos, mientras que los restos de escarabajos se encontraban en el interior. Pudimos intentar plantear esta hipótesis también en el contexto, y trasladarlo al contexto arqueológico. Aquí ven parte del proceso de descomposición, como además nos tuvimos eh, que proteger con estas máscaras debido al olor, sobre todo de la cueva, la cavidad, como condensaba aún más el olor, y vemos cómo se va
se fue produciendo el proceso de descomposición. Al terminar el año, lo que hicimos fue realizar un levantamiento como si fuera una excavación arqueológica convencional. Pasado el año, una vez abrimos el fardo por primera vez, observamos que ya se había producido el proceso de esqueletización, o se había iniciado ese proceso de esqueletización, aunque aún se conservaban partes enteras de esta piel totalmente separada, que pudimos separarlas sin ninguna necesidad. Ahí está, por ejemplo, se ve el bisturí en el fondo, pero sin necesidad de bisturí pudimos separar lo que era estos cueros de los restos óseos. En total, durante el proceso de muestreo que hicimos durante todo ese año, lo que vimos fue y pudimos identificar 848 restos entomológicos. Fue bastante interesante comprobar cuándo accedían, por ejemplo, las moscas que acceden a las primeras horas después del depósito. Sin embargo, dentro de esta cueva no llegaron hasta los 4 días. Vemos cómo fue creciendo la presencia de distintas especies de dípteros y que cómo se solapa en torno a los 3 4 meses con el crecimiento exponencial de escarabajos, que alcanza además el pico culmen en torno a los 4 o 5 meses y posteriormente bajó en torno a los 6 7 meses para terminar siendo apenas visible en estas muestras, ya le digo, dentro del fardo todavía seguía activo, pero en los muestreos que ubicamos, en las trampas que ubicamos alrededor del cadáver, que nos marcaba la llegada, la arribada de estos insectos, pues fue decayendo. Y luego cómo aparecían y desaparecían determinadas especies, como las polillas también fueron bastante abundantes cuando empezaba a decaer la presencia de escarabajos, alguna presencia de terópteros que fue pues, poco característica, y arácnidos que, a pesar de que las arañas estaban presentes en la cueva, estuvieron presentes desde el principio, solo accedieron a estas trampas ya al final del proceso, ¿no? En torno a los 10 o 11 meses. Como les digo, pasado el año lo que hicimos fue realizar esta excavación arqueológica convencional, cuadriculamos el yacimiento y lo que hicimos fue también hacer un levantamiento, como haríamos en un yacimiento convencional, por unidades estratigráficas. Le llamamos levantamiento 1 a los insectos que encontrábamos sobre el fardo, levantamiento 2 a los insectos que nos encontrábamos dentro del fardo. Levantamiento 3 los insectos que nos encontrábamos dentro del fardo, pero sobre las maderas. Y levantamiento 4 los insectos que encontrábamos debajo de estas maderas. En total, contabilizamos más de 55.000 restos entomológicos en todo este proceso de excavación. Al final recogimos el sedimento en la totalidad de estas cuadrículas que tenían un metro de largo, 1 metro de ancho, pero que subdividimos en subcuadrículas de 0,5, un procedimiento que seguimos en cualquiera de los yacimientos arqueológicos. Y fue interesante comparar esta evidencia de 55.000 restos entomológicos a la excavación final de este proyecto en el que ubicamos una sola carcasa, comparar estos resultados con, por ejemplo, los resultados de la cueva funeraria que les mostré al principio de este experimento, en el cual fueron depositados 3 individuos que estuvo en uso por al menos 20 años a partir de las dataciones radiocarbónicas que tenemos y en el cual solo pudimos identificar 8.055 restos. Vemos cómo decae, o incluso, por ejemplo, la cueva funeraria de la Lajura en el Hierro, en la isla del Hierro, en la cual solo documentamos 5.817 restos entomológicos, a pesar de que había 24 individuos en la unidad que estudiamos, ¿no? Y es una cueva que estuvo en uso por más de 600 años. Como pues, el proceso taxonómico hace que decaiga y el proceso de recuperación a la hora de excavar las muestras, la cantidad de muestras que se guardan para este tipo de analíticas, pues puedan contribuir a la presencia o no de estos individuos. Estos resultados van a ser publicados, aún están en proceso de elaboración este artículo en este artículo que les pongo aquí. Y pues lo que vimos fue, estos son fotos extraídas de internet, no son las fotos, estoy en proceso de elaborar nuestras propias figuras.
pero vimos crisomias al bíceps, vimos también calíforas probablemente vomitorias, vimos sarcofágidos que por los restos pupales no son identificables, vimos también algunos fánidos y fóridos que también fueron bastante interesantes, probablemente el del género Megacelia. Eh, pues lo que analizamos también fue la distribución de las distintas especies durante el proceso de excavación, en esta fase final de excavación. Y vimos, por ejemplo, que la distribución de Gripsomia albiceps se centraba, sobre todo, a pesar de que es bastante abundante en estas manchas que les digo alrededor del cadáver, se centraba también dentro de estos espacios. Vemos dentro de este proceso, de esta muestra descompuesta. Otros restos que también fueron bastante interesantes, estos restos de fólidos de megacelia, pues estaban más vinculados con la descomposición en el interior. Y fue bastante interesante ver que solo se ubicaban en el interior o bajo este cadáver y muy poquitos en los alrededores, ¿no? Muy vinculados a la parte central que tenía, que estaba más relacionado con esa mancha de sangre donde se había dado la laceración que había dado muerte al cerdo. Otros restos que vimos fueron exactamente los mismos que vemos en otros yacimientos arqueológicos. Vimos los Dermetes maculatus, vimos Necrobias rufipes, también vimos otras necrobias, en este caso Necrobia ruficolis, que es bastante abundante cuando se descomponen restos en Canarias. Es menos, en el norte de África también son bastante abundantes, pero a medida que subimos hacia la península ibérica y el resto de Europa, pues son mucho más escasos. Fue bastante interesante identificar estos restos. Vimos también algunos creófilos y otros estafilínidos que se relacionan también con este proceso de descomposición cadavérica. En total, pues observamos 4.136 restos de escarabajos en esta excavación final. Su distribución fue también bastante interesante. Los Dermestes maculatus, los Dermestidos estaban bastante metidos, bastante centrados en el interior del fardo, mientras que las Necrobias rufipes se relacionaban más con la parte inferior del fardo y también se ubicaban y llegaban hasta 1 metro y 1 metro y medio fuera de este fardo. Fue bastante interesante ver también la presencia de las dos especies de polillas que aparecen en los procesos de descomposición cadavérica, en este caso pirálidos y tinéidos. También vimos bastantes heterópteros y, como les digo, las arañas que están también todavía en proceso de identificación. Las conclusiones de este trabajo fue que existe una abundancia de puparios de dípteros en la fase inicial, lo que sugiere que los cuerpos se colocaron en la cueva, los cuerpos en contextos arqueológicos se colocarían en la cueva inmediatamente después de la muerte, lo que contradice los relatos históricos de desecación previa al entierro. Otras taxones de dípteros, sobre todo fánidos y fóridos, indican que efectivamente el proceso de descomposición se inició en el interior. Son insectos que aparecen en las primeras etapas de la descomposición cadavérica cuando ésta se produce en espacios de interior. Además, los restos de coleópteros, en este caso sobre todo de herméstidos y cléridos, apoyan que el depósito se produjo en superficie y que el proceso de sedimentación ocurriría una vez ya se había alcanzado el proceso de esqueletización. Con esto, bueno, pues termino mi presentación. Espero que les haya interesado y bueno, abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias, Pedro. Pues como siempre, está súper, súper interesante y padrísimo todo lo que hicieron y lo que se puede ver desde la experimentación, que de pronto, pues bueno, insisto que nos compartes, bueno, no solo los resultados que pueden tener, sino metodologías que se pueden adaptar a diferentes, contextos. Y con base a eso te quisiera preguntar algo. Lo que pasa, bueno, por ejemplo, la vez pasada nos hablabas justo de los cuadros entomológicos, bueno, estos muestrarios, ¿no? Que podrían hacerse de las diferentes fases. Ujú. Mi duda es, por ejemplo, aquí decías, todas estas piezas, todos estos elementos que se encuentran y se registran, no necesariamente son todos completos, ¿verdad? O sea, ustedes No. en el análisis encuentran Ujú. partes, ¿verdad?
Sí, encontramos muchos segmentos y lo que hacemos es calcular el número mínimo de individuos a partir de los restos que identificamos. Es decir, no son 55.000 segmentos, fueron muchos más, pero hay al menos 55.000 individuos, 55.000, 50 y pico mil, no me acuerdo exactamente, casi 60.000 restos de entomológicos identificados, ¿vale? Pero sí, a partir del número mínimo de individuos. Ah, súper bien. Ujú. Bueno, Pero sí, sí, bueno, es muy común encontrar sedimentos. En contextos arqueológicos, sobre todo, la mayor parte de las cosas, de los restos que nos encontramos son segmentos, pero también en las explicaciones, en los experimentos, en los experimentales, pues encontramos bastante segmentos. Y también nos encontramos mucho, sobre todo, que los restos que más aparecen son estos restos de puparios. Hoy estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? sí, todavía. Ujú. Son estos restos de puparios que se fragmentan, sobre todo a la hora de opercular, a la hora de salir el individuo adulto. Ven aquí, por ejemplo, cómo está fragmentado, casi siempre se fragmenta en el mismo espacio, igual que los fólidos también siempre se abre esta parte de aquí, pero luego pueden aparecer otros restos, otros organismos que también afecten a la presencia de estos restos, ¿no? Por ejemplo, roedores que consuman estos restos y afecten a su preservación o que vayan pisando encima de estos puparios y se fragmenten. Entonces, es muy común encontrarlos fragmentados, incluso cuando son contextos actuales. Y por ejemplo, bueno, aquí ya ves que, bueno, ustedes sí notaron alguna diferenciación en esto de que en el cuerpo, bueno, hay partes como más sensibles a la putrefacción, ¿no? Que son generalmente, pues bueno, el área de la cabeza, el abdomen, y muchas veces, se dice que también las partes, bueno, bueno, los pies, ¿no? ¿Ustedes sí vieron esa diferenciación? O sea, sí hay más concentración de insectos en estas áreas. Pudimos ver, sobre todo en la parte superior del cadáver, sí vimos que había mucho más insectos. La mayor parte la mayor diversidad de especies ocurría sobre todo en la parte superior, pero al tratarlo todo y al haberlo enrollado dentro de este fardo, pues eso también dificultó la presencia de estos, o la distribución más bien de las distintas especies. Supongo que si hubiera estado sin el fardo o si hubiera estado en el exterior, pues hubieran aparecido restos con otras características, con otras distribuciones, ¿no? Pero sí, eso afectó a la presencia, pero aún así, la mayor parte, aquí le pongo solamente, por ejemplo, la distribución de Quisomia albices y de Megaselia. Ven cómo los rojos siempre están relacionados con la parte superior y en este caso los derméstidos pues también están relacionados con el interior, cuando aparecen en los lugares donde hay mayor abundancia. Pero no es de extrañar que aparezcan en todo el rollo, ¿no? En todo el envoltorio que hicimos. Ujú. Y por ejemplo, bueno, hay algunos, bueno, el envoltorio del suyo era orgánico como tal, ¿verdad? Entonces, Sí. en eso, bueno, también, por ejemplo, obvio, me imagino que tenían como algunas variantes para ver, algunos se enfocaron más como, algunos insectos como a comerse, no sé, el envoltorio en sí que al cerdo, o sea, seguro, bueno. Una de las cosas interesantes que vimos es que dentro de la cueva, incluso en el periodo final del proceso fíjense, cuando fuimos a desenfardarlo, aún la mayor parte de los restos vegetales estaban verdes. Esto es un año después del depósito. Fue curioso porque se sobraron restos de estas fibras, era un tejido que hicimos con juncos, restos de juncos sobraron, los guardamos en la universidad, en un almacén que tenemos, dijimos para futuros trabajos, allí se quedaron, y cuando fuimos al recoger este espacio, menos de un año después, o sea, antes incluso de empezar a excavar el experimento, los restos ya estaban secos. Es decir, en otros lugares no existe la preservación que existe dentro de la cueva. La cueva también condicionó
que se conservaran estos restos y por eso se preservan en los Entonces, lo que contextos acaba de arqueológicos. decir, Entonces, no existe... ¿Sí? ¿Hola? No, 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 no. Creo que se abrió el micrófono. No, tú adelante, Ah, disculpe. entonces, no encontramos muchas especies que estuvieran relacionadas con la descomposición del fardo, con la descomposición del tejido vegetal, porque efectivamente la cueva hizo que no aparecieran las condiciones dentro de la cueva, que existieran unas condiciones de temperatura y humedad constantes, hizo que no aparecieran efectivamente estos materiales, estos restos. Qué interesante. Bueno, y me imagino que también cambia un poquito la temperatura, bueno, o sea, al estar, digamos, directamente asociado al piso, al tener como pues bueno, esta capa, como tú dices, de alguna forma estaba pues fresca de alguna manera y a lo mejor, ¿crees que influyó mucho en el proceso como pues de descomposición o pues de transformación del cuerpo? Habría que hacer otros experimentos mirando esas variables, ¿no? Nosotros lo que nos interesaba eran estas, tampoco tenemos muchas más oportunidades, no disponíamos de más cavidades ni disponíamos de más sebos, pero solo tuvimos una oportunidad e intentamos reconstruir la misma práctica, ¿no? Pero sí, sería interesante, por ejemplo, exponer el cuerpo pues, a ras de suelo, que no hubieran estas maderas que separaran el entorno, o exponerlos quizás en la cavidad, pero más al exterior, donde la temperatura fuera diferente. Todo eso son variables que se deberían también tener en cuenta, pero que bueno, el experimento, fíjense también, no solamente en lo costoso que es el material en sí, a la hora del depósito y de hacer el experimento, sino también lo costoso que es analizar todos estos restos, 55.000 restos entomológicos, hay que separarlos, es decir, Sí, como tú decías la vez pasada, ¿no? Simplemente, bueno, el análisis comparativo que tienen que tener con todas las diversidades de insectos que existen y pensando que no tienes un claro. insecto completo y que tienes que hacer analogías de las Ujú. pequeñas partes, yo creo que sí fue ah, algo, bueno, se ve aparte del trabajo está impresionante y es muy padrísimo. Pero aparte yo creo que fue un trabajo, o sea, súper agotador y minucioso y pues bueno, como nos compartiste y este trabajo ya está publicado, bueno, una parte está publicada, ¿no? Y como para que los El, chicos o el- el los primero, el asistentes lo primer puedan consultar. experimento, el primer experimento de, sí, perdona, el primer experimento de las cabezas ya está publicado y este está en proceso, está en revisión ya, el texto ya está escrito, falta terminar las figuras y está en proceso de revisión, pero sí, Para que está nos lo pronto. compartas. Probablemente se llamará algo así, igual cambia el título, pero probablemente se tenga un título muy similar a este. Pues bueno, aquí, bueno, como sabes, yo siempre hago un montón de preguntas y comentarios, pero la idea es que todos los que están asistentes aquí en la sala puedan, pues no sé, hacer algún comentario, alguna pregunta, no sé, a lo mejor compartir alguna experiencia. Algunos de los que están en la sala también trabajan a veces, bueno, en contextos forenses, otros son estudiantes, pero por ejemplo, algunos que trabajan en contextos a lo mejor hayan visto algo que les parezca relevante o particular y que quieran compartir con Pedro y que a lo mejor le quieran, no sé, preguntar o comentar, sería interesante. Mientras tanto, leo una pregunta que está aquí, mientras los demás se animan, pueden alzar la mano y les abrimos el micrófono o pueden poner la pregunta aquí en el chat, ¿sí? Bueno, Edward Luis Severson dice, extraordinaria y acuciosa investigación. Felicidades al ponente. A mí me encantaría que nos describiera cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentó durante su investigación. Sería interesante que nos las compartiera. Felicidades y esperamos verlo más seguido en este seminario. Pedro, ¿quieres? Pues yo creo que Ujú. la mayor parte sí, la mayor parte del trabajo fue el proceso de experimental en sí, este año que estuvo expuesto, pues tuvimos miedo. Ahora acabo de ver a Aitor por aquí asomar la cabecilla, él nos puede ayudar a hablar mucho más también sobre este proceso, porque también fue verdad, pusimos el cerdo en esta cueva.
yo tuve que hacer una estancia en Francia y él fue el que pues ocupó la mayor parte de la etapa de descomposición activa cuando aparecen estos olores y fue bastante difícil trabajar con estos materiales. Y bueno, luego pues todo el análisis posterior que tuvimos que realizar, que ha durado casi un año, el procesar todas las muestras, el tratar de recomponer este puzzle, pues también ha sido dificultoso. Pues bueno, Aitor, si andas por ahí, sería también como muy interesante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como dices, lo padre fue que es un trabajo multidisciplinar, que tienen como una perspectiva complementaria. Digo, los dos se encontraron y creo que tienen como preguntas y curiosidades muy similares y creo que hicieron un súper equipo. Pero sí me imagino que pues como por la perspectiva, pues no sé, a lo mejor analítica, incluso hasta la formación, también la forma en cómo se abordan las cosas fueron un poco diferentes, ¿no? O sea, cada uno a lo mejor se enfocaba en algo. Aitor, bienvenido y gracias por estar acá, qué bueno tenerte. Sabíamos que estás ocupado y por eso te hemos dejado descansar. De hecho, pues la idea es que pues, los dos son súper invitados y nos enseñan un montón, pero como siempre está uno, bueno, los dos están trabajando, pero sé que allá aparte los horarios son bien complicados para nosotros. Allá ustedes son de noche y acá estamos de día. Pero Aitor, cuéntanos un poquito bueno, desde lo arqueológico, ¿qué retos implica bueno, que se haga un experimento de este tipo? De arqueoentomología, bueno, veíamos que replicaron incluso la técnica de cómo se armó el envoltorio, buscaron que fuera básicamente las mismas condiciones en cuanto a, pues no sé, el entierro, varias cosas que de pronto, entre comillas, parecían fáciles, entre comillas, pero ustedes tuvieron que hacer una investigación para ver cómo el tejido, todo esto, las dimensiones. ¿Qué nos cuentas desde lo arqueológico? Nada, yo decir que no me he peinado porque vengo de libro oyente, pero Pero está bien. nada, yo estoy aquí ocupados como todos, ¿no? Unos más, otros menos, pero esto es así, en plena redacción de tesis, por eso no puedo acudir así como me gustaría, pero sí me escapé para escuchar el final de la charla. eh, y nada, no la vi toda, pero bueno, conozco trabajo evidentemente. Y nada, decir a Pedro que eres el que se ha currado la gran parte de esto. Siempre es muy dadivoso y trata de dejarme bien, pero aquí el que ha hecho el furro de ver esos 55.000 restos es Pedro y hay que darle el mérito a él. Y no solo a él, también. El Fardo fue formado, seguramente lo habrá comentado Pedro, por voluntarios, alumnos del grado, aquí se le dice grado, pero equivale a licenciatura de historia. Y bueno, pues sí, precisamente replicaron, hay varios, ¿no? Sí. Precisamente pues replicaron al 100% lo que hemos encontrado en yacimientos arqueológicos, porque la conservación aquí en Canarias es alucinante y también las temporalidades son muy recientes. Estamos hablando de poblaciones que llegaron a las islas en torno al 200 y la colonización fue poquito antes del descubrimiento de América, o el mal llamado descubrimiento. Y bueno, pues contamos con estas evidencias que de otra manera no se conservarían. Y hay estudios de fibras vegetales. Ahora mismo hay que citar, por supuesto, a Amelia Rodríguez y a Ida Brito, que son las que han trabajado en esto y han dirigido esta parte. Y bueno, yo suelo decir que estas cosas no se pueden hacer solo, y el mayor descubrimiento que yo he hecho en este tipo de trabajos ha sido el equipo, ¿no? Y suena muy cliché, pero es así, ¿no? Yo a Pedro lo conozco hace mucho tiempo y sabía que con él se podía trabajar y bueno, pues, eh, para serle sincero, esto surgió en un bar y del bar pues ya se fue liando la cosa y yo les animo a todas ustedes y todas ustedes, ¿no? Que tengan como alguna idea que al principio puede parecer una locura y con el tiempo pues tiene su interés y en este caso lo tiene mucho, porque aquí en Canarias resulta que tenemos como la buena conservación que ya les he comentado, pues tenemos también muchas momias, ¿no?
No son las momias egipcias, ni tampoco las que tienen ahí en San Luis Potosí, ¿no? Que recordar que también hay esas condiciones, pero son momificaciones no intencionadas, como parece ser. Y bueno, siempre ha habido ese debate, ¿no? Si las momias canarias eran al estilo de las egipcias, si había un proceso antrópico detrás. Y bueno, en ese aspecto, pues hemos aportado, sobre todo Pedro, un poquito de luz al respecto para pues seguir abordando esta investigación que en bioantropología estaba un poco enconada desde una perspectiva más, en este caso, entomoarqueológica, ¿no? Y yo en ese aspecto es el mayor descubrimiento, pues las conexiones que se hacen de distintas ramas, de distintos enfoques de la ciencia y el compañerismo que hay detrás de todo esto, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, eso me parece algo que sí hay que destacar, o sea, porque como les decía, aquí hay jóvenes, que están en formación, pues profesionales que ya son, pues gente que publica y que hace investigación, y creo que eso que lo digan muy mucho es importante, porque yo creo que el compartir información, el hacer equipo, como tú bien dices, puede abrir la posibilidad a tener más alcance, ¿no? En las investigaciones, como tú dices, por ejemplo, puede ser que varios tengan curiosidades similares y al platicarlas, pues pueda salir algo más, enfocado o más, que se pueda desarrollar más, ¿no? O sea, me suena muy divertido y creo que es real. De pronto yo creo que esto de las fiestas, esto que se surgió en un bar, de pronto las fiestas y la bueno, la parte social, de pronto es donde a veces sí te relajas y empiezas a soltar algunas cosas que de pronto a lo mejor en otro momento no te atreverías a contar y resulta que alguien piensa muy parecido a ti y quieren hacer cosas como interesantes, ¿no? Qué padre que se encontraron, qué padre que platicaron sobre eso y qué padre que nos lo están compartiendo ahorita, porque la verdad es que, pues no sé, no se los he, a lo mejor no se los he expresado así como en números, pero sí hay mucha gente que se ha acercado y que nos han pedido, por ejemplo, que les compartamos los materiales, que han surgido como temas pues de interés, de investigación, de cosas por hacer debido a todo lo que ustedes nos han compartido. Y la verdad es que yo creo que también eso es, pues, digamos, como un super hallazgo, como decía Aitor, o sea, el hallazgo de encontrarse y que que también nosotros los hayamos encontrado y que ustedes, sean parte de esto, la verdad es algo muy bueno y muy rico para nosotros. ¿Alguien quiere hacer preguntas, comentarios, algo que quiera comentar? Abran su micrófono, de verdad acuérdense que este espacio es para platicar, para disfrutar, entonces, por favor, adelante alguien. Bueno, es que luego son tímidas, pero y es raro que seamos tímidos y somos como investigadores sociales, ¿verdad? Pero de cualquier forma, bueno, aquí también bueno, una estudiante nuestra de aquí de agronomía, ya te había comentado a ti, Pedro, y pues bueno, Aitor, porque le digo, lo estamos dejando un poco descansar, no le hemos dado tanta lata. Pero Jet está haciendo una investigación y ella está ahora sí que tomando nota y aprendiendo un montón de todo lo que ustedes nos comparten. Y pues bueno, ella dice en el Facebook que agradece mucho por estos seminarios, que bueno, que le han dado, bueno, que le han dado mucha información y que también te da gracias por darte tiempo de compartir tu conocimiento y sus conocimientos, porque igual, pues la idea es... con lo que ustedes nos han dicho, ahora sí que poner a prueba todo lo que hemos estado aprendiendo. Pues no sé si quieras cerrar con algo en particular, una reflexión, algo que tú quieras dejarnos. Nada, sobre todo, bueno, y después de las palabras de Aitor, pues eso, reforzar el trabajo del equipo. Esto, como decía, una sola persona, pues no hubiéramos llegado a estas preguntas y no hubiéramos podido realizar este trabajo.
y sobre todo que no den todo por supuesto, ni las fuentes históricas, ni las fuentes arqueológicas, todo hay que someterlo a duda y todo hay que experimentarlo. Si sale, pues bien, y si no, pues la experimentación que nos llevamos. Tampoco tenemos que ir con ojos a tratar de explicar nuestros pensamientos con estos trabajos, ¿no? Pero bueno, que no se amilanen, que no se achanten, sobre todo por teorías viejas que pueden ser cambiadas con un simple experimento. Mira, bueno, Samuel, les digo que ojalá que se animen a preguntar. Samuel Isaías Gutiérrez dice, hola, ¿habrán encontrado ácaros? Y si es afirmativo, proporción, cuánto es el porcentaje respecto a los otros organismos? No documentamos muchos ácaros, la verdad. Se encontraron, en contextos arqueológicos también se encuentran, pero no son muy abundantes. Es probable que bueno, que tengamos que pues, usar cribas y quizás más finas, y procesar aún más material todavía para encontrarlos. Sobre todo estoy pensando en ácaros inferiores a las 250 micras, hasta las 250 micras oribátidos que suelen aparecer, pues en este caso no aparecieron en abundancia. Ya les digo, es probable que micra en tamices inferiores, pues es probable que todavía podamos encontrar. No obstante, la cantidad de material y sobre todo la mayor parte de las respuestas nos las iban a dar tanto los escarabajos como los dípteros, y pues bueno, en eso nos centramos sobre todo. Pues bueno, yo creo, como tú dijiste la vez pasada, algo que yo creo que hay que comentarles, bueno, yo creo que todo el mundo sabe un poco que obviamente, por ejemplo, el contexto, ustedes decían que en Canarias había de alguna forma como un clima o una estabilidad, en ciertos elementos ambientales, ¿no? Quizá, bueno, bueno, me imagino y quiero pensar que también eso influye muchísimo pues ahora sí que en el tipo, en la cantidad, por ejemplo, pues si hay flora, no sé, incluso, bueno, ustedes son los expertos, pero estaba leyendo justamente por ejemplo, no sé, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Si es muy, o sea, las dimensiones, si es, pues, no sé si es un cuerpo con mucha grasa, si es más magro, varias cosas que tienen que considerarse pues, ahora sí que en las variables a leer, ¿verdad? Sí, cuanto mayor sea la parte, sobre todo cárnica, que es la que se pudre, la que emite olor, pues mayor será la abundancia de insectos. En cuanto a la diversidad, pues tiene mucho que ver también la flora y la fauna circundantes, son bastante interesantes. En nuestro caso no nos interesó tanto porque estábamos en un espacio antrópico, en interior. Entonces, pues esas variables no deberían ser tan tenidas en cuenta. Tampoco encontramos muchos insectos que estuvieran relacionados o no relacionados con la descomposición cadavérica, con lo cual, pues, yo creo que la cueva mitigó también la presencia de esos insectos, pero cuando se trata de contextos en exterior, pues, efectivamente, hay que tener también en cuenta todos esos factores, ¿no? La temperatura y la humedad, pues, van a variar mucho más, sobre todo de mediodía al anochecer. Y también pues la flora y la fauna circundantes han de ser tenidas en cuenta, sí, sin duda. Muchas gracias. Bueno, acuérdense muchas de las cosas pues que este es un foro para poder compartir informaciones como para generar incluso pues dudas, intención de hacer más investigación, ayudarnos de la gente que está haciendo investigación como Pedro y Aitor.
y de pronto acercarnos a ellos y decir, bueno, yo quiero, bueno, yo quisiera hacer tal cosa, ¿cómo lo ves tú? Ayúdame un poco como a orientar. Ay, yo mandándote gente, ¿verdad? Pero bueno, de pronto, como ustedes ya tienen la experiencia, de pronto es más fácil con alguien que ya ha hecho como, pues, este ejercicio y no partir de cero pues bueno, de pensar que a lo mejor no hay nada, sino que más bien ya hay una orientación. Incluso sus trabajos nos pueden hablar de todas las referencias que justo Pedro nos compartía de algún contexto. O sea, a mí me encanta su trabajo también porque es muy, bueno, aparte de que es muy, gráfico y muy didáctico. Eso es una guía como de cómo se debe hacer una investigación muy puntual. Te habla sobre, bueno, primero conceptualizar, luego el marco, bueno, el contexto, luego vas a la parte metodológica y luego ya vas al experimento y de pronto me parece como así deberían de ser todas las investigaciones así de claras y de pronto se lograría avanzar muchísimo, se lograría generar puentes y mucha investigación de, digamos, de continuo, es decir, sería muy fácil para todos leer este tipo de trabajos y poder seguir haciendo como más aportes, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, los que están aquí. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Si no, yo sé que allá, pues bueno, Pedro ya está de noche allá y pues le agradecemos mucho de verdad que siempre, siempre está dispuesto. Yo espero que, o sea, que siempre esté con nosotros, de alguna forma, aunque está lejos, y que en algún punto pueda estar acá con nosotros, bueno, que estén los dos, es así como nuestra carta al niño Dios, ojalá. Pero bueno, les agradezco a todos los que estuvieron aquí también y como saben, estas presentaciones se quedan en las páginas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por si ustedes conocen a alguien que les gusta la entomología y que quieren hacer pues investigación, que quieren hacer algunos experimentos, que quieren saber más sobre este tipo de, pues, de trabajos, pues bueno, ya hay publicaciones de Aitor y Pedro, pero también, pues bueno, aquí lo pueden estar, digamos, como viendo. Esa es una forma, les decía, muy práctica, de poder acercarse a hacer preguntas y luego ir planeando qué hacer, ¿no? Y pues bueno, otra vez Pedro, muchísimas gracias y pues nos vemos por aquí pronto, espero. Cuídense mucho Gracias y por dejarme bueno, compartir. no, a ti por todo tu tiempo y tu conocimiento, de verdad, nos dejas muy felices siempre. Gracias, cuídense mucho, cuídense, Gracias. hasta Hasta luego. luego. Chao.